producen la enfermedad. ¿Sí? Perfecto. Entonces hay una diferencia bastante grande entre esto, inclusive entre los síntomas, entre también, porque son muy parecidas, pero hay un síntoma que las distingue, entre unas y otras. También el intervalo que se produce en una infección es más largo, porque justamente los microorganismos tienen que desarrollarse y multiplicarse para producir entonces la enfermedad. Excelente, bien. Y hoy elegimos algo también que, bueno, es bastante común, ¿no? Claro. El tema de hoy específicamente. Claro, o sea, es bastante común como las dos intoxicaciones que habíamos hablado antes, bien. Que dijimos que una era muy grave, otra menos, como el estafilococosis, el botulismo, que producido en las conservas, y en los alimentos en fresco, que es más común, la estafilococosis, que son intoxicaciones producidas por una toxina que estoy ingiriendo y que me produce, ¿no es cierto?, una serie de síntomas. En este caso, la salmonelosis es una infección y entonces es producida por un agente causal que es salmonela. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre la intoxicación y la infección? Lo vamos remarcando para aquellos que se vayan a dar. Claro, esa distinción que yo te había hablado antes es que justamente una es producida por un veneno, algo que se puede llegar a producir por un microorganismo, como es en el caso, por ejemplo, de la estafilococosis. Claro. También puede ser producido por un plaguicida, una sustancia no adecuada que llega a los alimentos, como el plomo, algún elemento tóxico que produce serias enfermedades, como el mercurio, por la ingestión a lo mejor a veces de pescados que están contaminados con mercurio. También inclusive otros venenos que son mucho más fuertes con cianuro, por ejemplo, por alguna causa llegan y contaminan los alimentos. Bueno, estos son contaminaciones, ¿no es cierto?, de digamos, venenos sumamente serios, que yo creo que hablé y que hice una referencia en el botulismo, que la toxina botulínica era tan peligrosa y letal como el cianuro y el arsénico. Claro. ¿Sí? Claro. Nada más que esta toxina es una toxina orgánica producida por un microorganismo, y en el otro caso es producida por no metales, que son sustancias inorgánicas. Bueno, ¿cuáles serían sus características? ¿En dónde se encuentran? Arrancando claro, de ahí, ¿no? Salmonelosis es producida por salmonela y se encuentra en las heces a veces de por ejemplo, en el caso del huevo, llega a partir de las heces de la gallina, que puede llegar a tener, ¿no es cierto?, salmonelas, y Bien. están los huevos contaminados con esas heces. A veces por eso decimos que tenemos que tener cuidado cuando hacemos las compras, claro, o bien claro. si ya lo hemos comprado y tenemos huevos contaminados con heces, los tenemos que separar, no lavar. Yo creo que lo dije, claro, especifiqué en un programa. Del lavado. Claro, que el lavado no tenía que ser, porque justamente el huevo tiene una membrana microscópica, o sea que no la vemos a simple vista, y eso sería cuestión de que si lo restregamos, rompemos esa membrana y entran los microorganismos. Claro. Excelente. Entonces sería adecuado a lo mejor lavarlo antes de colocar, por ejemplo, un huevo frito o una mayonesa cuando yo voy a cascarlo, pero lo tengo que usar inmediato. Inmediatamente, no lavarlos y meterlo a la heladera, porque sería un error garrafal. Claro. Entonces ahí ya está contaminado. No, por ejemplo, consumir inmediatamente un huevo cascado, o sea, un huevo roto, porque ese huevo ya está empezando a contaminarse con el medio ambiente. Claro. Y si yo lo compro, tiene que ser, o sea, no tiene que estar cascado, no tiene que estar roto ese huevo. Sí. O sea, a veces se produce por un accidente de transporte, o sea, yo lo compro y lo llevo hasta mi casa y entonces se rompe. Pero también puede ser de que entre todos esos huevos que yo compré, alguno estaba en el almacenamiento, en el negocio ya roto. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas de la salmonelosis? Bueno, esta enfermedad, como te dije, es producida por las heces que van a ir a mayonesas, a carnes, a, ¿no es cierto?, cremas pasteleras o cremas, ¿no es cierto?, hechas con huevo, las carnes de aves, y siempre contaminadas así
como lo dije y especifiqué antes, ¿no es cierto?, por personas que a lo mejor van al baño, no se lavan bien las manos, claro, y contaminan el alimento. Por eso que es esencial la higiene, y bueno, y también la refrigeración del alimento, para que no se multipliquen estos microorganismos y lleguen a nosotros, ¿no?, los consumidores. Perfecto. Los síntomas serían muy parecidos a la estafilococosis, que son diarreas, o sea, náuseas, vómitos, diarrea, justamente por todos estos síntomas. También, ¿no? Sí, claro, o sea, esa es la diferencia con la estafilococosis. Yo en la otra enfermedad no tengo estos síntomas, o sea, tengo estos síntomas parecidos, pero no tengo fiebre. La postración, la somnolencia, el dolor de cabeza, la fiebre, vendría a partir de una infección. Entonces, claro, esa es una diferencia bastante notoria. Aparte, se producen estos síntomas a partir de las 12 y 24 horas, cosa que en una intoxicación siempre se produce mucho antes. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, es inmediata la intoxicación. En cambio, en este caso, puede tardar medio día, un día, 48 horas. Bien. ¿Sí? Porque los microorganismos necesitan un tiempo para multiplicarse y producir, entonces. Claro. Hay dolor abdominal también, ¿verdad? Sí, dolores abdominales justamente por la severa diarrea. Todo esto son síntomas que, bueno, seguro que uno tiene que ver a un médico que le va a decir que son todos propios de la defensa del organismo, porque al entrar el microorganismo y producir la infección, el cuerpo se defiende mediante sus defensas para tratarlo de sacar con la fiebre alta, porque es una cantidad de defensas que van al lugar, que en este caso sería, ¿no es cierto?, en el lugar de los intestinos, ¿sí? Claro. Y por eso justamente todo el aparato digestivo se ve afectado con dolores, y bueno, y la fiebre también, e inclusive las altas temperaturas, son todas defensas parte del microorganismo. Seguro. Bueno, y la diarrea también, porque trata de sacar ese microorganismo que está afectando. Claro, de alguna forma. ¿Sí? ¿En qué alimentos se encontrarían? Bueno, yo antes lo dije, que los alimentos propios, si provienen de las heces, a veces también de animalitos que están en la cocina, de animales domésticos, por eso que a veces se aconseja que los animales no estén en el lugar donde voy a preparar alimentos, claro, porque en el pelito, en que si por ejemplo el gatito, el perrito fue a hacer sus necesidades afuera, pero los trae en las uñitas, en el pelo, y nosotros los acariciamos y después preparamos los alimentos. O sea, siempre lavándose, higienizándose muy bien las manos. A veces es algo obvio, parece ser obvio, pero como nosotros a veces no vemos los microorganismos, están muy resguardados en las uñas, entonces la limpieza tiene que ser a conciencia. Claro. Y bueno, entonces justamente van a provenir de la materia fecal o de alguien que fue al baño, o van a provenir, entonces van a estar en las carnes, en las aves, en los huevos, como dije, en una mayonesa, en un alimento que está a lo mejor mal refrigerado, que yo dejé después de haber consumido y lo dejo después con largas charlas de sobremesa y recién lo coloco en la heladera. Entonces tuvo tiempo los microorganismos de estar ahí desarrollándose. Por supuesto que esto no es que siempre va a ocurrir, porque si yo cuido la higiene, si yo cuido de que no llegue un huevo contaminado, a veces no hay forma de saberlo, ¿sí? Pero si tengo los cuidados pertinentes, una buena temperatura para los alimentos, y en el caso de la mayonesa, saber con qué huevos lo voy a hacer, que estén en forma, ¿no es cierto?, higiénica. Claro. Bueno, entonces todo eso va a ayudar a no contraer la enfermedad. Cuidados y precauciones, ¿no? Claro, todos esos cuidados que son propios, y mucho más cuando a veces ocurre que los comensales no todos se contaminan, no todos. ¿Por qué? En realidad todos llegan a ingerir los microorganismos, pero a veces el organismo está en algunos más fuerte, como en el caso de los adultos, comparados con los niños y los ancianos. Claro. Los niños y los ancianos son mucho más débiles en cuanto a las defensas, y entonces puede ser que lleguen
o sea, se puedan defender más fácilmente los adultos y no los niños y los ancianos. Entonces, a veces en una familia puede que a lo mejor un niñito o un anciano se produzca la enfermedad, y en los otros dicen, bueno, pero si todos comimos de lo mismo. Bueno, todos han estado en contacto con el germen, no es que no lo hayan estado, nada más que sus defensas han pasado, ¿no es cierto? Y los han defendido. También en un adulto puede ser de que esté con defensas bajas por medio de alguna otra enfermedad. Claro. Entonces el microorganismo también es oportunista. Allí es cuando, ¿no es cierto?, va a ganar la batalla en las defensas, y bueno, se va a multiplicar y va a producir la enfermedad. Resumiendo el tema, para concluir, licenciada, los puntos más importantes a tener en cuenta. Sí, los más importantes que tenemos que cuidar, sobre todo, ¿no es cierto?, de huevos que llegan cascados, que llegan con materia fecal, tratar de consumirlos inmediatamente, lavarlos en el momento que lo voy a consumir, jamás lavar y raspar la cáscara y guardar, ¿sí? Porque le quité la protección, y ahí es cuando puede o no producirse la enfermedad. Ya digo, no quiere decir de que esa materia fecal esté en la salmonela. Pero es muy frecuente que se encuentre allí. Claro. Y que puede haber, ¿no es cierto?, después una contaminación. No todas las mayonesas, como dije, si está bien refrigerado, si está bien hecho, si los utensilios que utilicé están bien limpios, las manos y la higiene del que va a preparar el manipulador de alimentos es cuidadosa, no tiene por qué existir, ¿sí? Si no tengo animales domésticos en el lugar, si preparo todo como debo realizar, con la responsabilidad de que estoy preparando alimento y que me puede afectar a la persona que está preparándola y a todos los comensales. Muy bien, bueno, licenciada, ha sido muy clara como siempre, nos ha ayudado a seguir comprendiendo un poco más, bueno, de estas enfermedades, y también, bueno, como hablábamos hace un rato, ¿no?, infecciones y cosas que se pueden prevenir si hacemos bien la tarea como se debe. Muchísimas gracias por este momento, y la esperamos el próximo martes, si le parece. ¿Cómo no? Un gusto. Gracias por venir, Sil. Chao, hasta luego.